el convenio y publicar la aprobación definitiva en el boletín. Vale, empezamos el turno de palabra por votación, si os parece, para llevar un orden. Primero el Partido Popular, EH Bildu, PNV y luego el Partido Socialista. Partido Popular. Nosotros vamos a votar en contra, como ya anteriormente ya lo hicimos. Primero porque nos parece que es un negocio malo, es aumentar la riqueza para el privado, para un capital, cosa que la izquierda no lo quiere, y que cambiar de duros por pesetas no estamos de acuerdo. Ese proyecto es mayoritariamente propietario del Ayuntamiento y me parece que ya dijimos anteriormente que se debería de haber pagado la usurpación que se hizo en aquel momento cuando se recibió el dinero de la Diputación, y consideramos que esa permuta no va a servir para nada, porque ese futuro de esa parcela de 900 metros no va a haber, hay que encontrar la mayoría, hay que negociar con el de la mayoría y va a ser muy difícil y vamos a estar muchos años ahí sin hacer nada. Sin embargo, en la otra parte es mayoritario el Ayuntamiento, se pueden hacer obras, se pueden hacer cuanto se quiera y consideramos que es un bien para el municipio, de tal forma que se podía construir, y si el Ayuntamiento no puede construirlo porque no tiene dinero, que lo enajene a una constructora, y con ese dinero podríamos avanzar en el terreno detrás del colegio, de que es propietario, y que ahí podríamos empezar a urbanizar para un futuro, completar totalmente las necesidades de este Ayuntamiento. Por eso vamos a votar en contra. Gracias, Hilario. EH Bildu. Bueno, nosotros en su día votamos a favor de esta permuta porque lo vimos favorable sobre todo para las arcas del Ayuntamiento y después para hacer un poco el desarrollo de vivienda que hemos hablado en diferentes ocasiones con el equipo de gobierno. Consideramos para nosotros que es la mejor solución, una vez visto los informes de los técnicos, así como los jurídicos y demás, en los que apoyaban esta solución, que era favorable para el Ayuntamiento, y en su día votamos a favor y seguimos opinando lo mismo. EJPNV. Bueno, en primer lugar voy a contestar a un par de cosas que ha dicho la señora Mateo, que favorece a las arcas del Ayuntamiento. Tal y como dijo también en el letrado, hay muchas formas de pagar, es decir, se puede pagar en dinero o en permuta, pero pagar estamos pagando igual, es decir, que esa ocupación anticipada, hagamos o no hagamos la permuta, se está pagando a cambio de tierras en vez de a cambio de económico, para evitar la sentencia o lo que pueda dictar el juez en tema de precios, pero pagar se va a pagar igual, sea con tierras o sea con dinero. Y luego, sobre los informes técnicos, creo que todos estuvimos aquí en esa comisión y tanto la parte jurídica como la parte de arquitectura dijo que ambas soluciones son posibles. Es decir, depende de lo que quiera decir el Ayuntamiento. Si el Ayuntamiento quiere librar esa sentencia o ese pago monetario, pues el propietario en este caso proponía una solución. Nosotros desde AJPNV hicimos nuestra exposición de motivos. Creemos que la permuta podría llegar a ser beneficiosa siempre y cuando llegásemos a tener un convenio con la zona a la que vamos a permutar, es decir, la zona de Milagros, que es donde vamos a recoger nosotros los terrenos. Si hubiese un acuerdo con el otro propietario, en ese caso nosotros hubiésemos podido votar a favor de la permuta, pero en este caso, que no hay un convenio con el otro propietario, salvo que se haya modificado el convenio, que nosotros lo recibimos ayer, pero no hemos visto ninguna modificación en tanto al convenio, a no ser que esté recogida ese acuerdo, pero yo creo que no está recogido un acuerdo donde se va a permutar, con lo cual aquí la permuta con el propietario 2, por así decirlo, que es el de la zona de
del Molino, la zona que está enfrente del centro, bueno, de la zona al lado del centro cívico, la zona de los Patos, vamos, es la zona que llamamos de la zona del Calero. Ahí, con ese cambio, el único realmente que sale beneficiado directamente es el propietario con el que cambiamos, o al menos eso entendemos nosotros, que ahí sí que pasará a ser propietario mayoritario. Sí que es cierto que al ser propietario mayoritario podrá hacer esa promoción de viviendas, pero nosotros como ayuntamiento ya éramos propietarios mayoritarios de esa zona con la ocupación anticipada y cuando se resolviese la sentencia. Entonces nosotros votaremos en contra de la aprobación definitiva del convenio por estos motivos. Si hubiese habido un convenio con la otra zona y nos hubiésemos garantizado que íbamos a tener una mayoría en la zona de los Milagros, pues hubiésemos votado a favor, pero en este caso a día de hoy no lo tenemos, salvo que haya un documento que no hayamos visto a día de hoy. Hablaba el portavoz hoy del Partido Popular de izquierda en cuanto a la cuestión de vivienda, entiendo que por diferenciación con la derecha, entiendo. Lo que está claro y que es evidente es decir que y lo que retrata este pleno y las anteriores comisiones y anteriores plenos, lo que retrata es a dos partidos políticos que han mantenido una línea de oposición y de trabas y de dudas sobre el primer proyecto serio de avanzar en la construcción de vivienda en nuestro municipio. A otros se les llena la boca hablando de apoyo a la vivienda y a la cuestión de vivienda, pero la realidad es la que es y los votos que hoy va a reflejar el apoyo a este convenio así lo expresan. Evidentemente, frente al Partido Popular y frente al Partido Nacionalista Vasco, nuestro partido va a votar evidentemente a favor del convenio en los términos que está redactado y tras haber escuchado en diferentes comisiones y reuniones a las opiniones técnicas de quien entiende de estas cuestiones. Por lo tanto, nuestro voto va a ser a favor. Vale, yo sí, ahora os daré otro turno de palabra. Voy a hacer algunos comentarios a lo que se ha dicho. Está claro, estoy de acuerdo con Hilario que somos partidos diferentes. Nosotros no hacemos negocio con el suelo municipal. Esas palabras de hacer negocio, yo lo siento mucho, pero no puedo estar de acuerdo. Luego, si te parece, yo lo que he apuntado, ¿vale, Hilario? Todo esto me está sonando por hacer un poco de memoria, y creo que estamos casi todos, me está sonando a lo mismo. Estamos hablando de acuerdos, de sentencias, de suelo, de aprovechamientos, de costes, de vivienda. Esto me está sonando a los más de 26.000 euros, de 26.000 metros cuadrados que este ayuntamiento tiene, con las críticas de muchos partidos políticos, sobre todo del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Popular, de aquella sentencia que era una multa, aquella crispación que se montó en un pleno, incluso en contra del alcalde de Javier Martínez, que fue el que realizó y el que firmó aquel convenio. Pero bueno, no puedo estar más de acuerdo con la derecha, que ellos tienen otra forma diferente de hacer vivienda o de gestionar los ayuntamientos, y nosotros siempre hemos dicho, siempre hemos demostrado que desde el Ayuntamiento de Iruña de Oca nosotros no hacemos negocio, nosotros hacemos gestión para que el municipio de Iruña de Oca pueda tener viviendas. Lo que me extraña es que después de que haya partidos que aprueben un plan general, donde en ese plan general todos los sectores de Iruña de Oca tienen un sector tanto de forma de gestión, tanto de aprovechamientos como de otros sentidos, ahora estén hablando de que si un suelo vale más que otro. Por supuesto, y como bien han dicho el portavoz del Partido Socialista, un suelo vale más que otro. Y los técnicos, o sea, este ayuntamiento nunca va a tomar una decisión sin los informes jurídicos y técnicos. O sea, nosotros, como Iruña de Oca, necesitamos suelo para poder construir vivienda. Y lo que hacemos es gestionar el suelo que tenemos. Como bien sabéis, este ayuntamiento ha comprado una vivienda y una parcela para poder construir vivienda, porque en ese sector se puede construir. Nosotros tenemos en estos momentos más de 25.000 metros cuadrados de suelo urbano para poder construir vivienda, y ahora lo que vamos a hacer es, después del entorno que se creó en su día,
estamos hablando de sentencias, de jurisprudencias, de tasaciones. En su día este ayuntamiento apostó por que Iruña de Oca y sobre todo Nanclares de Oca tuviera un centro del pueblo ordenado. Se consiguió con aquellos acuerdos o aquellas ocupaciones anticipadas con los propietarios, que como no puede ser de otra forma, todo el mundo y todo ciudadano que vive en España tiene derecho a defenderse, y aquellos propietarios se intentaron defender, ¿vale? Estábamos hablando de que este ayuntamiento con la otra parte ha intentado llegar a un acuerdo para que se desarrolle el centro del pueblo, para que se regularice tanto la parte del molino como de los patos, y para que, aunque seamos mayoritarios de un sector donde no todo, o una minoría, incluso puedo llegar a decir que no se van a construir viviendas de protección oficial, adquirir suelo, que es más caro, o sea que no podemos permutar metro a metro del mismo suelo de diferentes sectores, porque todos, como bien explicaron los técnicos, todos los sectores tienen una valoración, y lo que hemos hecho es, sí, y hay que decirlo, pero no hay que engañar a la ciudadanía. Hemos permutado más metros de suelo en un sitio por menos de otro, porque primero, en el suelo donde adquirimos se pueden construir viviendas sociales y viviendas de alquiler para nuestro municipio, y segundo, que no podemos engañar a la ciudadanía, y por lo menos este equipo de gobierno no le va a engañar. Y a la gente que se le permuta ese suelo ya se le dice: tu suelo es más caro, te tengo que dar menos metros. Pero eso no lo hacemos el Pleno. Este Pleno no podría aprobar eso si no hay informes técnicos y jurídicos que avalen lo que estamos diciendo. Lo que no se puede hacer es decir por activa y por pasiva en diferentes foros que estamos perdiendo dinero, que ese no es el negocio, cuando el fin de este ayuntamiento, por lo menos por la parte de todos aquellos que aprobamos el plan general, es construir vivienda en este municipio, pero diciendo la verdad, y lo hacemos públicamente. O sea, el suelo que se permuta, sí que es verdad, es menos lo que se recibe que lo que se da, pero porque el valor, los técnicos han dicho que es más caro, ¿vale? Y yo creo que hay que dejarlo claro por parte del equipo de gobierno, como bien lo ha dejado claro el portavoz. Nosotros lo que queremos es hacer vivienda de protección oficial, no a cualquier precio, y siempre con informes jurídicos y técnicos que avalen nuestras decisiones. Hilario. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que limitarnos a lo que hemos escuchado a los técnicos, que tanto decir de los técnicos. Aquí estuvo los técnicos, el que hizo el plan general y la asesoría. No estuvo Bildu, no sabe ni lo que se trató aquí. Lo dijo bien claro, lo dijeron bien claro. Ese suelo vale más que el otro, de acuerdo, y se ha hecho una tasación, ¿vale? Pero no es la tasación lo que pone ahí en el contrato, de 900 y pico metros por 1.600, no. Hay más, hay unos intereses que pagar durante todo el tiempo, y hay unos 400 y pico metros que hay que añadir a eso por el sobrecoste de la ocupación. O sea, que son 2.000 metros, o 2.000 y pico, ¿vale? ¿Ahí se pueden hacer viviendas? Sí. ¿50 viviendas o más? ¿Vale? ¿Cómo son? ¿Privadas? En el plan general son privadas. Pues de acuerdo, como dijo el técnico, pues oye, venderlo, exagenarlo, y con ese dinero hacemos una urbanización en otro sitio y hacemos viviendas sociales. O sea, nosotros no nos negamos en hacer viviendas de alquiler o de social, lo que queráis, todo lo que quiera, porque ayer precisamente salió en el periódico del Gobierno vasco lo que va a hacer con los suelos en los ayuntamientos, que incluso los va a expropiar o los va a tener que ocupar forzosamente, porque si no en los ayuntamientos no ponen suelo para hacer viviendas sociales, pues habrá que tomarlo de esa forma. Bien claro lo ponía ayer 2 hojas en el periódico. Entonces, nosotros lo que queremos es hacer pisos, sí. Esa parcela de 1034, de acuerdo que nosotros siempre hemos votado que no íbamos a aprobar eso mientras no estaría el presupuesto total y compradas las parcelas. Si no se compran las parcelas no se puede hacer nada. Efectivamente hemos comprado la casa ya y empezamos. Y yo le pregunto al alcalde, ¿se ha comprado las otras 2? Y luego, también quisiera saber cuánto nos ha costado los juicios de este tinglado de la permuta. Los juicios del 2013 al 2024, que sale la sentencia, ¿no? O 2025, sale ahora la sentencia. ¿Cuánto nos ha costado? ¿Los costes, Valentina? Bueno, es que, a ver, es que a
A ver, estamos hablando de sinceridad, Vamos estamos a hacer hablando una cosita. de no engañar a la gente. Sí, por supuesto. Si queremos datos, o sea, no podemos venir a un pleno a pedir datos a la interventora de golpe y porrazo. Digo, podéis pedirlo en cualquier momento para luego traer. Es una pregunta que pero no te lo puede contestar ahora en el momento porque no tiene la cifra exacta. Pero bueno, si quieres en el próximo pleno. Bueno, pero es una pregunta que estoy haciendo tal y como está en la conversación que llevo, ¿no? Entonces, lo que luego entendemos es que no hay que engañar a la gente, ni hay que decirles, es que los del PP no quieren hacer casas en el centro, tienen que ser privadas. No, eso es mentira, no queremos. Queremos pisos sociales en otro sitio, donde está ya la propiedad hecha. ¿O no? ¿Qué es mejor? ¿Pagar? ¿Qué es mejor? ¿Pagar y quedarnos en nada o tener una propiedad y empezar a trabajar ahí? Oye, ofrecemos al gobierno vasco. Si no tenéis dinero, se puede hacer muchas formas, y ya lo dijeron aquí. Se puede pedir un crédito para hacer obras, se puede enajenar. Oye, si no hay dinero, o una sociedad paralela al ayuntamiento, pero que el ayuntamiento maneje todo, maneje la obra y maneje luego los sorteos para dar. Yo creo que es muy claro. ¿Quieres? Yo decirte dos cosas, Hilario. Yo creo que aquí no he escuchado en ningún momento que el Partido Socialista haya dicho que el PP no quiere hacer viviendas. ¿No lo he escuchado? No, déjame acabar, por favor, que te he escuchado. Y luego, no sé de dónde sacas que no hay dinero. Si hay posibilidad. Escucha, yo lo que interpreto de lo que has dicho, Hilario, que has dicho que si no hay dinero... Y si no hay dinero, se pueden hacer otras cosas, que ya lo dijeron aquí. Ya que el alcalde ha hablado de tiempos de hace 5 años, hombre, decir que la derecha juntó en un pleno muy tenso, me gustaría recordar que quien presentó la moción de la dimisión del anterior alcalde fue Euskal Herria Bildu. Ya sabemos que cuando desapareció el otro alcalde aquí no ha pasado nada más y Euskal Herria Bildu ha hincado la rodilla, pero vamos, al menos me gustaría recordar que quien propició aquella moción fue Euskal Herria Bildu, ni el PP, ni Podemos, ni el Partido Popular. Y sobre los terrenos de aquella sentencia de detrás del colegio, pues diremos siempre lo mismo. El ayuntamiento se comprometió a recalificar unos terrenos, esos terrenos no se recalificaron en el plazo que se comprometió el ayuntamiento y una sentencia nos obligó a comprar unos terrenos detrás del colegio a precio de urbano cuando era rústico todavía. Sí, que el plan general, el que está aprobado ahora, es urbano, pero cuando se compraron aquellos terrenos era rústico. Y de hecho, la aprobación del plan general quedó condicionada a que tuviéramos que recalificar aquellos terrenos porque nos iba a caer la sentencia, que al final nos cayó la sentencia, tuvimos que pagar, tenemos unos terrenos urbanos, sí, pero una zona que, tal y como hemos hablado en varias ocasiones, es urbanizable, pero hay que invertir mucho dinero. Mucho dinero, probablemente tengamos ya algún estudio de algún ingeniero, pero unos gastos de urbanización altos. Pero bueno, pero eso es lo que pasó. Es decir, y no podemos obviar que tuvimos una sentencia que nos obligó a comprar esos terrenos. Lo podemos llamar como queramos, pero nos obligaron a comprar unos terrenos rústicos que en caso de que el ayuntamiento hubiese cumplido el acuerdo no hubiese sido necesario comprarlos. Y podríamos haber gastado ese 1.000.000 euros o 1.000.000 y pico con los intereses y con todo lo que... porque eran 800.000 euros de compra más los intereses más el tiempo que hubo, era 1.000.000 de euros. Luego el portavoz del Partido Socialista dice no, que dos partidos políticos de la oposición poniendo trabas. Si nosotros lo único que hemos dicho con esta permuta es conocer qué alternativas hay, permuta, no permuta, si no permutamos qué pasa, qué soluciones hay, ver el diagnóstico y con ver el diagnóstico hacer una propuesta clara. La permuta siempre y cuando tengamos un convenio con los terrenos que vamos a adquirir donde hay un propietario mayoritario. Eso es lo que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco y eso es lo que ha propuesto el Partido Nacionalista Vasco. Nada más. Entonces, trabas,
Pues que me conteste ahora el portavoz del Partido Socialista. Y sobre que las políticas de la derecha o de la derecha nacionalista sobre vivienda, bueno, yo me gustaría recordarle al Partido Socialista que estamos gobernando en otras instituciones y tenemos unos compromisos en común, con lo cual creo que ese argumento queda un poco diluido en el comentario. Pero bueno, esa es nuestra opinión como partido. Y en cualquiera de los casos, y por recordarlo, el Parque de los Patos, que se ha hablado de la financiación, recordar que aquella financiación que venía de entidades superiores como el Gobierno vasco iba condicionada a que se hicieran obras, ¿no? Pero esas obras no tenían por qué ser el parque, no tenía por qué podían haber sido otro tipo de obras, podían haber sido incluso equipamientos. Es decir, lo que sí que había que hacer era invertir ese dinero, eso sí que había que invertirlo. Y entonces entendemos que una inversión de dinero hay que ejecutarlo y entendemos la premura de ejecutarlo de una manera o de otra. Bueno, se han ocupado unos terrenos, pues tendremos que pagarlos. Y de ahí es cuando hemos derivado hasta la permuta. Entonces, en nuestro caso, votaremos en contra de la aprobación del convenio definitivo porque no hay un compromiso o al menos hasta que el equipo de gobierno no nos traiga ese documento, no sé si estará, hasta que no exista un compromiso con el propietario donde vamos a adquirir los terrenos, votaremos en contra. Es posible que sea una percepción mía, y podríamos dedicar tiempo a buscar en la hemeroteca y en las actas de este ayuntamiento, pero la percepción que tengo yo, por lo menos, es que la actitud del Partido Nacionalista Vasco en este pleno desde hace ya muchos años ha sido una historia continua de trabas, de pegas a la gestión de este ayuntamiento, por lo menos desde que ha sido liderado por el Partido Socialista. Yo comentar dos cosas de las que ha dicho Rubén. Me agrada ver el cambio de discurso, me agrada escuchar del Partido Nacionalista Vasco que los terrenos de detrás del colegio no fue una multa, sino fue una compra de terreno, ¿vale? Me agrada ese cambio de, por lo menos, ya no saldrá más en prensa ni dirá nadie más en radio que aquello fue una multa o una sentencia, aquello fue una compra de suelo, ¿vale? Me agrada ese cambio. Recordarle que creo que aunque sea EH Bildu el que presentó en su día la reprobación al anterior alcalde, que no ha desaparecido, ¿vale?, que dimitió, ha dicho desaparecido, entiendo que ha sido un lapsus. Entiendo que Javier presentó su dimisión y dejó de ser alcalde, como todos en algún día hablaremos o final de legislatura o como ha hecho Loida, porque llega su momento. Y sí, es verdad, estamos en instituciones superiores gobernando juntos, sobre todo en algo tan importante que creo que es una de las cosas más importantes que hay hoy en día, que le preocupan a la ciudadanía, que es la vivienda, ¿vale? Que los acuerdos que el Gobierno vasco de vivienda hacen en Gobierno vasco son con los votos del Partido Nacionalista Vasco y que lo que hace falta es suelo. Hace falta suelo y yo creo que no ha sido premeditado porque esto es algo que lleva gestionándose bastante tiempo. Estamos hablando igual desde que entré yo de alcalde, igual 3 o 4 años, ¿vale?, en la anterior legislatura. Es algo que se habló mucho, sí que es verdad que hay que pagar lo que marca la normativa, hay que pagar los abogados, todo cuesta dinero hoy en día, los informes jurídicos que se solicitaron también para si la permuta entraba dentro de los costes, pero bueno, yo creo que es diferente, ¿vale? Es que luego nos escuchamos y yo me suelo escuchar después, ¿vale? Yo me pongo y hay veces que se mete la pata o que dices cosas que no querías decir. O sea, la compra, no se compró el suelo de detrás del colegio, ¿vale? Urgió la necesidad de tener un instituto en Iruña de Oca, ¿vale? Urgió, o sea, necesitábamos suelo para tener un instituto en Iruña de Oca y se hizo de la mejor manera posible para que el Partido Socialista en las instituciones superiores hicieran lo que tendrían que hacer para que Iruña de Oca tuviera el instituto, ¿vale? Sí que es verdad que se firmó un convenio en el cual se ponía que en caso de que ese suelo ocupado para cedérselo al Gobierno vasco para hacer el instituto
no se le considerara de la misma forma, no se le pusiera la misma catalogación que a ese suelo, el ayuntamiento tendría que comprarlo, y es lo que se hizo. Se pasó el plazo de poder modificar las normas, porque no voy a entrar ahora a ver quién ha paralizado durante 12 años el plan general, ¿vale? ¿Qué votos en contra ha habido para que ese acuerdo, que no se pudo llevar a cabo, porque el acuerdo era la modificación del plan general, ¿vale? El plan general se tenía que modificar para que ese suelo fuera del propietario y no tuviera que comprarlo el ayuntamiento. No se pudo hacer, y lo que pasó es eso, que el ayuntamiento, gracias a esa compra, tenemos un instituto y más de 26.000 metros cuadrados para construir vivienda, ¿vale? Bueno, tal y como hemos dicho, se compraron los terrenos a raíz de una sentencia. O sea, no vamos a obviar la sentencia. Y sobreurgió el tema del colegio. Creo que aquí todos los grupos presentes estamos de acuerdo en que urgió coger esos terrenos para poder hacer el colegio, esos terrenos, pero ese instituto, pero no todos los terrenos que había detrás. Es decir, no es solo la parte del colegio, sino que hay muchísimos más metros detrás del colegio que se metieron en compromiso, y que eso fue lo que derivó en aquel entonces, aquel pleno que, bueno, pues sí, como bien has dicho tú, el alcalde dimitió, pero una vez que el alcalde dimitió, desapareció digamos, del discurso de H. Bildu, y ya no se volvió a saber, nada de aquello. Y bueno, sobre lo demás, sobre los planes generales, os da la sensación de que nos miráis a nosotros, ¿no? Pero yo creo que en este pleno somos 11 concejales, con lo cual, si el plan general no ha salido adelante, será porque el equipo de gobierno no consiguió convencer al resto de la oposición, porque nosotros en la legislatura anterior teníamos 3 concejales, en la anterior 2, y hasta donde yo sé, aquí siempre ha habido 11 concejales. Con lo cual, si estamos hablando de hace 2 legislaturas, estaríais 9 concejales. ¿Qué hicieron el resto de concejales? Porque quizás es porque no era tan bueno el plan general, o porque no estaban de acuerdo en lo que se proponía en un inicio. Entonces, si por algún motivo se paralizó el plan general, o el propio Partido Socialista, ¿por qué paralizó el plan general? Te lo respondo. Bueno, pues ya que me has hecho la pregunta, te voy a contestar. ¿Sabes por qué se paró el plan general? ¿Hablamos de la cantera de Nanclares? O sea, el plan general de Iruña de Oca se paró porque hubo unas alegaciones donde había que elegir entre aprobar el plan general y dejar la cantera fuera del plan general para luego desarrollarla después, o incluirla en el plan general. Y miráis a ver qué partidos políticos votaron en dejar sobre la mesa el plan general. El Partido Socialista no fue, ¿vale? Yo el resto de partidos, pero el Partido Socialista no fue. Luego cambió la normativa, hubo que hacer más modificaciones, pero a mí me da que hubo unos partidos políticos que decidieron entre la cantera y el plan general de Iruña de Oca. ¿Más comentarios al respecto? Si no hay más comentarios, procedemos a su votación. Votos a favor, 5, votos en contra, 5. Como hay un empate, se procede a una segunda votación y se podrá utilizar el voto calidad del alcalde, ¿no? Vale, votos a favor, votos en contra, y utilizo el voto de calidad del alcalde para poder aprobar este convenio para construcción de viviendas. ¿Algún problema, Charo? No, es que he escuchado joder. No. He dicho públicas. Vale, perdón. Vean, no, es decir, que tenías, ya que tienes el micro abierto, has dicho... No está grabado porque están los micrófonos. El alcalde, cuando ha terminado la votación, ha dicho, firmamos el convenio para hacer viviendas. Y ella ha dicho, mi compañera ha dicho, públicas. Entonces, he pedido 2 veces perdón, pero si pido otra vez perdón, que le he entendido joder, ¿vale? Vale. Entonces, este es lo que a veces pasa cuando después de las intervenciones y pasa la votación,
pues podemos hacer algún comentario, ¿vale? Entonces, pero en ese caso. Yo lo que he hecho es decir lo que se ha aprobado. Pero si queréis obvio, digo que se ha aprobado y no digo nada más. A ver. ¿Vale? El convenio... Digo por lo de comentarios. ¿Para qué se hace el convenio? El convenio es para hacer una permuta. Sí, pero ¿para qué se hace la permuta? No, el convenio es para hacer una permuta. Y lo que se ha aprobado en el convenio es hacer una permuta. Yo, si queréis, entramos otra vez en el debate. La permuta es de suelo urbano, que en el plan general es para construcción de viviendas. Y dotacional también tienes. Sí, pero... Dentro de la permuta también tienes dotacional. Vuelvo a repetir. Este convenio se ha privado para hacer una permuta que en nuestro plan general, pero lo podemos estar repitiendo, yo si queréis, me viene bien, porque este convenio se ha aprobado para la construcción de viviendas, que no se puede construir otra cosa en esa parcela, que yo sepa, ¿eh? Acaso que este pleno no lo decida, y se vote y se modifique. Yo vuelvo a repetir, el acuerdo se hace, es una modificación, es una permuta de suelo urbano para construcción de vivienda. En este caso es de suelo para construcción de viviendas que es privado a la construcción de vivienda pública. Si queréis lo digo así, yo solo me he quedado en vivienda, pero bueno. Sí, ¿vale? Y vuelvo a pedir disculpas, Charo. Vale, es que me he quedado. No, asumo que has dicho eso, ¿vale? Que he entendido mal, ¿vale? Para que conste, no voy a respuesta en acta. La votación se ha acabado. Ya, sí. Es que luego hay... Claro, sí, mal. Quiero decir que... Vale, pues pasamos al punto número 3, que es la aprobación de la convocatoria de bases y subvenciones a las juntas administrativas en obras menores. Vale, como bien sabéis, se dejó sobre la mesa a instancias de, creo que fue el Partido Popular, para alguna propuesta, alguna modificación, y dado que estamos hablando de subvenciones a las juntas administrativas, pues lo traigo al pleno por si ya han aclarado algún tema para la proposición, para poder incluirlas en las bases. Bueno, pensaba que esto se iba a hablar primero y se iba a tratar en comisión, pero visto que directamente lo has mandado a pleno, la idea que se planteaba desde el Partido Popular es contar la población real que existe en cada pueblo. No coger... actualmente las bases regulan que hay una cantidad fija asignada a todas las juntas administrativas y una cantidad variable que depende de su población. Claro, se incluye en esa población todo el núcleo de cada pueblo, toda su población, teniendo en cuenta también los terrenos que son propiedad del Ayuntamiento de Iruña de Oca. Creemos desde el Partido Popular que esta variable no es real, la asignación que con ella se da a todas las juntas administrativas de este municipio, y proponíamos que sea real su población y que se cuente cada ciudadano en cada pueblo. Esto lo he tratado o lo he hablado con distintas personas de este ayuntamiento y me comentan que es algo casi imposible o muy difícil de hacer o casi eso, imposible. Creo que ahora mismo el reparto no es justo, o así lo consideramos, y al tener tantas pegas por contabilizar la población real de cada pueblo, también existe otra posibilidad de subir el aumento a la cantidad fija que se propone en las bases. No sé cuál es la... Al final no lo hemos podido tratar en comisión y informo ahora en el pleno de la opinión del Partido Popular respecto a este tema. Vale, pues insto a que mandéis a comisión, si lo queréis tratar en comisión. Yo creo que está bastante claro que es el aumento lo que habíais propuesto, pero bueno, si quieres llevar datos a comisión y tratarlos en la comisión, lo incluiré en la comisión de lunes.
Ya, pero cuando se hace una propuesta para paralizar algo, te quiero decir, lo normal es que traigáis algo. Pero bueno, yo creía que ya lo teníais tan claro que ibais a hacer una propuesta, pero lo trasladamos a la comisión, trasladáis la propuesta y se trata en comisión y luego se pasará a pleno. ¿Qué forma? Sí, proponéis dejarlo sobre la mesa. Sí. No puedo retirar el punto. Propongo dejarlo sobre la mesa. Propongo dejar sobre la mesa una vez más este punto y tratar en la comisión del lunes, que tenemos a las 11 de la mañana. Vale. Pues se vota dejarlo sobre la mesa. ¿Votos a favor? Vale, todos los presentes. Y bueno, como es un pleno extraordinario, damos por finalizado el pleno. Y nos vemos. Ahora nos quedamos en la Junta de Portavoces y luego nos vemos el lunes a la comisión ordinaria.